Tengo el pleno convencimiento que las víctimas de los narcisistas en algún momento se han preguntado si alguna vez se puede olvidar esa relación con sus altos, con sus bajos, con sus momentos buenos, más malos que buenos. Pero se puede olvidar ese tipo de vínculo. Me vais a permitir que os cuente algo. Hoy tal vez esté un poco o un mucho charlatana, pero tuve una pseudo relación, mayormente por la red social, con alguien que posteriormente ha demostrado tener un perfil narcisista totalmente. Personalmente solo estuve una vez con él, pero el contacto duró durante 3 años. Hace 3 años bloqueé a esa persona. Todo comenzó en el año 2020. Luego, pues, como podéis imaginar, pues han transcurrido 6 años de cuando conocí a ese ser. A pesar de que no conviví absolutamente con él, a pesar del poco tiempo de relación, esa relación supuso un antes y un después. Y fue algo que marcó, puedo decir que marcó mucho, porque no había conocido nunca nada tan intenso. Y eso, después de pensarlo mucho, me lleva a tener claro que tenía una herida muy, muy, muy profunda, mucho, y que no era consciente de que aquella herida todavía no había cicatrizado. Entonces me agarré a un clavo ardiendo. Yo pensé, antes de conocerle, que nunca podría volver a ser la persona que era en un principio. Pero después, cuando le conocí, fue precioso. Pero lo que ocurre con un personaje que es un depredador emocional, pensé que nunca me recuperaría de aquello tan intenso. Pero estoy aquí, delante de todos. Y vosotros juzgaréis si ya estoy recuperada de aquella estafa emocional que estuve sufriendo y que hoy me lleva a haberme conocido realmente como soy. El estar haciendo este vídeo es porque quiero daros la esperanza a esas personas que habéis pasado por esto o estáis pasando por esto y que veis completamente difícil el poder salir de este tipo de relaciones, de soltar a esas personas que nos han marcado tanto. Porque se puede, se consigue, cuesta, pero se consigue dejar de sufrir, dejar de añorar. Claro que se cuesta mucho y muchas noches sin dormir. Pero yo os digo y os aconsejo desde aquí a todas las víctimas de esos depredadores emocionales que tenéis que seguir unas ciertas claves que a mí me ayudaron y me ayudan a conocer si se acerca alguien con esas características, pero en su momento me ayudaron a pasar página.
y a vivir una vida mucho más plena conmigo. Pero tuve que hacer uso de unas claves fundamentales para poder seguir hacia adelante, seguir viviendo. La primera de ellas es establecer el contacto cero. Entender que ya no se puede hacer nada con ese tipo de personas, porque la conducta es una conducta dañina y nos perjudica. E intentar quitarnos de la cabeza esa idea de que somos aquellas personas que podemos sanar a ese tipo de entidades. Y no es nuestra responsabilidad, no es nuestra, de sanar a esas personas. Cada uno que se sane como pueda. Otra de las claves es que tenemos que soltar, deshacernos de una vez por todas del sentimiento de culpa, porque precisamente la culpa es una de las razones que nos impiden alejarnos de esas personas. Pero mi consejo aquí y ahora es el que pongáis en práctica vuestro autocuidado, vuestra autocompasión y hacer una introspección sobre si la culpa era aprendida por el narcisista o tal vez era real. La otra clave, esa es fundamental, es desidealizar por completo, porque nunca existió amor, nunca. Todo lo que fue un espejismo, porque nunca te llegan a querer, nunca te aman, solo se limitan a fingir. Es una estrategia que es la que tienen para conseguir todo lo que buscan de su víctima. Por supuesto, otra clave a tener muy presente es que no tengamos la idea o la esperanza de que algún día cambie y vuelva. Y que vuelva porque nos prometió algo, porque eso no va a suceder. Y no debemos permitir que eso suceda, porque ya hemos invertido demasiado tiempo en una relación como es ese tipo de relación. Entonces, no, tenemos que soltar y no tener miedo al cambio, a poder ser nosotros mismos en todo momento. Y, como no tenemos que volver nunca a esas rutinas que teníamos con los narcisistas. Porque aunque nos parezca imposible el poder volver a hacer las cosas que hacíamos con anterioridad, pensamos que es difícil, pero se consigue. En conclusión, solamente deciros que lo importante no es tanto el olvidar, sino el cuánto pensemos que no nos duele. Llegar a la indiferencia es difícil, muy difícil, pero se puede, os lo puedo asegurar que se puede. No pasa nada si todavía tenemos alguna vez brotes de venganza, de ira, de odio, porque eso forma parte del proceso y todos sabemos que no es un proceso lineal, sino que tenemos momentos que recordamos. Otra cosa importante es las recaídas. No son fracasos, no son retrocesos, es todo lo contrario. Es la desprogramación. Tenedlo muy en cuenta y no os rindáis, aunque vuelva 1000 veces.